En el texto que os preparé, las primeras páginas son un repasito muy somero a lo que vimos con el libro de Chester Starr en el capítulo quinto. ¿Lo recordáis? Las nuevas civilizaciones en el segundo milenio, cuando estábamos estudiando el final de la Mesopotamia. Echamos un vistazo al Valle del Indo, a Mohenjo-Daro, y también echamos un vistazo a qué estaba pasando en China allá por el 1500. ¿Lo recordáis? La civilización Shang, con ese fascinante desarrollo del bronce y de las tumbas de la orfebrería que vimos hace unos meses atrás. Hoy vamos a hacer un repasito también a esto. Decíamos antes que mientras que el Paleolítico hindú muestra afinidades, muchas afinidades con la cultura del hacha, por ejemplo, de Eurasia Occidental, pareciera que China siguió una evolución completamente independiente desde tiempos del Homo erectus, allá por el 700.000. El Sapiens aparece recién en China hacia el 40.000, veíamos en el otro mapa en el 68, pues bueno, depende de la fuente y depende de la investigación. Pero lo que sí encontramos en China, que es absolutamente inédito, hacia el menos 17.000, encontramos la cerámica más antigua del mundo. La cerámica más antigua del mundo. Y os recuerdo que pocos nómadas acarrean sus cachivaches de cerámica para ir andando por el monte, ¿vale? Cuando hablamos de una cultura de cerámica, estamos hablando de una cultura relativamente sedentaria, por lo menos sedentaria estacional, ¿vale? Que le merezca la pena trabajar la arcilla y hacer cierto utillaje, ¿no? Encontramos la cerámica más temprana del mundo, son tiestos porosos, de paredes gruesas y cocidos a baja temperatura, lógicamente. Quizás son tiestos que se cocieron de forma accidental en el interés de poder hervir o trabajar el pescado, el marisco o el arroz. De hecho, los que hemos encontrado, los que aparecen en el registro arqueológico, parecen destinados a la cocción precisamente de marisco y arroz. El arroz, que recordemos que antes se recolectaba a partir del 8000, a partir del 8000 se empezará a cultivar. El arroz se empieza a cultivar en el Yangtze, se comienza a cultivar hacia el 8000. En el río Amarillo pudo haber cultivos previos de arroz. ¿Quién lo sabe? Lo único que sabemos es que a fecha de hoy, el registro más antiguo que tenemos de cultivo del arroz lo tenemos en el Yangtze alrededor del 8000. Y hacia el 7000 aparece ya catalogado formas de vida sedentarias, estacionales, por supuesto, junto a la domesticación del cerdo, el perro y el mijo, el alimento por excelencia de toda la región. Sobre esta base agrícola se fundarían todo el resto de sociedades futuras en China. Unas sociedades que van a mostrar en el registro arqueológico una creciente jerarquización. Así como en el Valle del Indo, recordemos, las sociedades hasta Mohenjo-Daro y Harappa no mostraban estratificación social importante, ¿no? En China, desde el Neolítico, ya vamos a ver una creciente jerarquización, una especialización del trabajo, por ejemplo, en la técnica del tallado del jade, y sobre todo, es sorprendente, arquitectura ritual tienen estas poblaciones. ¿Cuándo? Es una pregunta que se hace en Greber y Wengrow en ese libro nuevo que han publicado ahora, Una nueva historia de la humanidad. ¿Cuándo la dominación social empezó a manifestar o a manifestarse
en liderazgos carismáticos, en el control del conocimiento o en el control de la violencia. Es difícil ponerle fecha a las cosas, porque cuando nosotros tenemos ya registro, por ejemplo, registro histórico, la jerarquía ya está establecida y el pasado es mítico. Y cuando lo vemos en el registro arqueológico, que todavía no está escrito, la jerarquía ya está establecida. No tenemos acceso al pasado mítico. Pero no tenemos manera tampoco de conocer los detalles del proceso en el cual esa jerarquización aparece y se va desarrollando. Sea como sea, sabemos que en las poblaciones del Neolítico chino ya hay jerarquización, ya hay arquitectura ritual y por lo tanto ya hay control de la violencia, hay liderazgos carismáticos y presumiblemente también hay un control del conocimiento. Hay un secretismo ya en el manejo de los saberes comunes que le permite a una clase social dominar y explotar a la otra clase social. Por su bien, por supuesto, para intermediar con los dioses o con la naturaleza. Lamentablemente, en este tipo de lucubraciones solo nos podemos mover en el ámbito de la especulación, porque la información que tenemos es muy reciente, es fragmentaria y probablemente muchos de los procesos implicados en el tránsito del Paleolítico al Neolítico, especialmente en la cuenca del Río Amarillo, siguen ocultos por los gigantescos depósitos de loes acarreados por el viento frío y seco del último periodo interglacial. Aquí os he dejado dos fotos de lo que son las llanuras sedimentarias de loes en China. No estamos hablando del arenal del Saler, ¿vale? Esto es cosa seria, esto es cosa seria. Estamos hablando de paredes de decenas o centenares de metros de altura de depósito, que además ocupan, como veis, prácticamente, en este mapita pequeño, prácticamente todo el desarrollo del río Amarillo. Desde menos la zona de la costa, que es donde vamos a ver que hemos encontrado varias culturas neolíticas, el resto está tapado, ¿no? de montañas de loes. Bien, entre el 4700 y el 2900 ya tenemos, como veis, en la desembocadura del río Amarillo, sobre la costa, donde no hay loes, ahí tenemos la cultura de Hongshan. Esta cultura es una cultura especialmente espectacular. Atención, cuando vosotros veis el armamento, es un armamento neolítico o paleolítico, es decir, no hay nada. Pero cuando veis el tallado del jade que tiene esta gente, es de una finura, de una sofisticación, de un arte que es difícilmente comparable. No sé, te tienes que ir a lo más granado de la Mesopotamia para encontrar, o lo más granado de Egipto, para poder encontrar cosas de una belleza de esta categoría. Pero recordemos que en Egipto estamos en la misma época o posterior. O posterior. Cuando hablamos de Hongshan, estamos hablando de entre el 4700 y el 2900. Recordemos que Egipto desarrolla sus grandes culturas prefaraónicas precisamente entre el 4000 y el 3000, ¿no? Sí, ahí estamos, ¿no? Atención a estos muñequitos, pajaritos, pendientes, de una belleza exquisita. Mirad qué aretes. Mirad qué finura, qué finura. Me dan ganas a mí de ponerme esos aretes con... qué
qué finura tiene eso. Mirad el pajarito, una especie de búho, ¿no? Que Ujú. no sabemos qué es, qué finura en el tallado. El vaso, mirad el ¿Qué vaso. es? ¿Es onix o...? Creo que es jade, puede ser Ah, ónix, sí, sí, habría que mirar la fuente, pero no es sencillo encontrar esto. La mayor parte está todo escrito en chino, Marí, y me supera. Que conste, que conste que China tiene unos canales en español fantásticos, ¿eh? En todos los idiomas, ¿eh? China lleva ya 20 años, desde el 2000, haciendo un gigantesco esfuerzo de difusión cultural que es verdaderamente meritorio, ¿eh? Solamente es comparable al de los franceses, ¿eh? Es es algo impresionante el esfuerzo, la inversión pública, ¿no? En difusión cultural, ¿no? Que está mm. haciendo el gobierno chino. Estarás hablando de los franceses antes de la Macronía, ¿no? Sí, sí, antes de Macron. Antes de Macron. Sí, me refería al instituto francés, en fin, Sí, que son un verdadero paradigma de difusión cultural, sí, ¿no? eso sí. Una cosa verdaderamente meritoria, ¿no? Mirad qué belleza de... Recordemos que estamos entre el 4000, entre el 5000 y el 3000, ¿eh? Pongámonos en fechas, ¿vale? Cuando veamos estas Ujú. maravillas. Atención a las cerámicas. Como veis, estamos ante cerámica pintada y en algunos casos vidriada. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo se os queda el cuadro? Oh, Son diseños de un estilismo tan sutil que es realmente difícilmente comparable al arte. ¿No? Hay cosas, claro que hemos visto cosas iguales, de calidad o categoría similar, pero hay que buscar mucho, ¿eh? Si en Egipto o en Mesopotamia, para encontrar también cosas de este esplendor, ¿no? Y recordemos las fechas, entre el 5000 y el 3000. Pues bien, la siguiente cultura que nos aparece es la de Lianzhou. Como veis, también sobre la costa, otra vez los depósitos de Loess, no sabemos qué es lo que hay allí abajo, ¿no? Es decir, es muy difícil saberlo. Esta nueva cultura la tenemos entre el 3400 y el 2000. Es una cultura muy compleja, muy estratificada, con un enorme aparato ritual y funerario, y que desaparece en coincidencia con los relatos locales sobre el diluvio. Aquí no era Noé el protagonista, era otro, por supuesto, cada lugar tiene los suyos. Atención al tallado, atención a la finura extraordinaria de esa cerámica o de esos labrados en piedra. Esto es arte mayor. Y estamos en el 2000, ¿eh? Entre el 3000 y el 2000. la, la, el jarro de abajo a la izquierda tiene Este patas, ¿verdad? tiene patas, es un trípode, sí, 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 tiene patas. Podría ser que fuera para poner fuego debajo. Seguramente, seguramente, no sé si tengo alguna foto, luego a lo mejor tengo alguna foto de cómo es una cocina, pero bueno, esta gente hacía el fueguito debajo a las brasas, ¿no? Como si Ujú. fueran tizones, y con eso iban calentando, ¿no? Es una especie de tetera o de Sí, puede jarra, ¿no? ser. Sí. Bueno, en China el Y, té, claro. y finalmente tenemos esta fantástica cultura de Longshan. Wow. Esta ya veis que está más metida hacia adentro, a lo largo del río Amarillo.
la tenemos en dos focos, uno sobre la costa y otro un poquito más metido hacia adentro, entre el 3000 y el 2000, un altísimo nivel técnico de cerámica. Por primera vez nos encontramos con amurallamientos. Esto es significativo, el Sí. amurallamiento de una población. Recordemos la película de Kurosawa, ¿cómo se llamaba? La de los samuráis, ¿no? Recordemos que el amurallamiento es un signo de dos cosas. Una, de la dependencia de la población de sus medios de subsistencia, y otro, de la presencia de saqueadores, de los que tienen que defenderse de forma sistemática y recurrente, ¿no? Atención, bueno, aparece el cultivo de arroz por primera vez en esta cultura de Longshan, y atención a la belleza exquisita de esa cerámica. El refinamiento, vamos a tener que correr mucho en Grecia, para ver una cerámica de esta calidad, de este esplendor, ¿no? Como decíamos de broma al principio, Grecia todavía están subidos en los árboles, ¿no? En este momento, ¿no? Esto, lo más parecido que podemos encontrar en Grecia, es la cultura micénica en esta época, fantástica por supuesto, pero estos niveles de cerámica son verdaderamente prodigiosos. Bien, sea como sea, la primera civilización documentada que tenemos, y cuando hablamos de civilización hablamos de civitas, hablamos de núcleo urbano con una estratificación social, un mando, una monarquía, y un proceso de alfabetización, o por lo menos un dominio de la técnica de la escritura. La primera civilización documentada que tenemos es la Shan. La Shan tiene, igual que la egipcia, tiene o presume, digamos, de una genealogía mitológica previa, ¿no? Varias dinastías previas que le preceden. ¿Será o no será? El tema es que pasar del mito al dato, pasar del mito a la historia, exige un registro arqueológico y una comprobación documental que no tenemos. Recordemos nuestros problemas con la paleta de Narmer en Egipto, ¿no? Pues a partir de Narmer entramos en la historia, y antes de Narmer estamos en el mito, ¿no? Entonces, bueno, podemos saber, en la época del mito, podemos compararlo con el registro arqueológico y ver un poquito qué es lo que hay, pero lamentablemente es muy limitada la información que se puede extraer de ahí. Pues bien, la dinastía Chang, tenga antecedentes reales o no los tenga, está documentada a partir del 1500. Evidentemente, antes de la dinastía Chang algo debió haber, porque la dinastía Chang aparece ya con todos los atributos de la civilización propios de su época. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Inclusive aparece con algunas novedades que indicaría que esa tradición mítica, predinástica, tiene algún fundamento histórico que todavía falta descubrir y comprender. La dinastía Chang aparece con un dominio exquisito del bronce, aparece con el caballo, con el caballo perfectamente utilizado como animal de tiro, aparece con el carro de guerra, aparece con el trigo, aparece con escritura. No sabemos esta escritura ¿De si dónde sale? si es totalmente autóctona o es una importación mesopotámica, no lo sabemos, pero desde luego la dinastía Chang ya tiene escritura. Aparece con cerámica vidriada, que es un desarrollo tecnológico que será muy difícil de alcanzar en el resto de las civilizaciones. Ya no es la mera pintura, ¿vale? Y sobre todo aparece el caolín. Es decir, la porcelana, ¿no? Aparece la porcelana, que como sabréis, cualquiera que se precie de tomar el té como Dios manda,
lo tiene que tomar en una taza de un blanco impoluto, ¿no? Bien, pues la dinastía Chang ya tenemos para uso de la dinastía, no para el pueblo, no para el pobrerío, faltaría más, pero para uso de la dinastía ya tenemos registro de cerámica blanca hecha con este caolín. Aquí tenemos un ejemplo de armas, tanto en utensilio lítico como es este, como en bronce. Y recordaréis estos fantásticos Oh, trabajos de bronce que vimos hace unos meses atrás, cuando estuvimos viendo este periodo, que nos dejó a todos con los ojos desorbitados, ¿no? Mirad qué jarroncito de porcelana gastaban los Chang, ¿no? Bien, como no hay cosa más fea que la envidia, allá por el 1027, eh, eh, la dinastía Chang es derribada por unos pueblos más chu, primitivos que vienen del sudoeste, que son llamados los Chu, Su, Zhou, ve tú a saber cómo se ¿cómo se pronuncia pronuncia? eso en chino de verdad, ¿no? Bueno, pues sea, lo he encontrado con 6 o 7 formas diferentes de escribir, ¿no? Llamémosle Zhou, ¿no? O Zhou. Estos Zhou fundarán una nueva dinastía que gobernará China, al menos en el papel, entre el 1027 y el 221. Eh, Casi nada, ¿eh? 8 siglos. Pero insisto en que va a ser solo sobre el papel, porque los Zhou de verdad gobernaron solo durante 75 años. A partir de ahí, las guerras entre reyesuelos, duques, condes, primos y arrimaos, la guerra civil fue tan salvaje que China sufrió periodos de dispersión, de disgregación y de reunificación alternativos, que luego los comentaremos, a lo largo de los cuales la dinastía Zhou fue generalmente más simbólica que con mando real. Pero nos interesan los primeros 75 años de esta dinastía porque los Zhou han definido para la posteridad lo que, igual que en Egipto el imperio antiguo definió el canon del clasicismo, ¿no? La dinastía Zhou va a definir el canon del clasicismo para toda la historia china posterior. Cuando un emperador chino, hasta Mao Zedong, cuando un gobernante chino quiere demostrar autoridad, el ritual, la escenografía, el, el aparataje cultural, artístico, estético del que se dota, se mira y se refleja en la dinastía Zhou. Los Zhou, los primeros 3 o 4 gobernantes Zhou, debieron ser personajes realmente brillantes. Ellos eran conscientes, como los romanos, frente a los griegos, los Zhou eran conscientes de que al lado de los Shang no eran más que unos pequeños burritos. Y una cosa es derribar una dinastía y otra cosa es no saber reconocer su importancia, ¿no? Y sus valores. De hecho, los Zhou derriban la dinastía Shang, pero la ocupan, igual que hicieron los romanos con Grecia. Es decir, derriban su poder político, pero la ocupan culturalmente y dan lugar a lo que luego se llamó el helenismo, ¿no? Es decir, la cultura grecolatina que luego nos ha llegado a nosotros, que es la adaptación
del pensamiento griego al romano, ¿no? Bueno, pues lo que nos ha llegado de la China clásica es la adaptación de la cultura Shang a la política Zhou. Los Shang reclamaban que su legitimidad venía de su pasado dinástico, mitológico, y que su pasado dinástico estaba legitimado por ser ellos descendientes, nada menos, del dios Sol, de Shangdi, ¿no? Y el duque de Zhou proclama una doctrina que se llama Mandato del Cielo, que a partir de entonces ha sido doctrina de todos los gobiernos chinos, pues prácticamente hasta el siglo XX. Este Mandato del Cielo dice que la autoridad que entregan los dioses, la autoridad divina, recae en los gobernantes que sean capaces de mantener el orden, la justicia y el progreso. Por eso, el cielo le había quitado a los Shang su derecho a gobernar y lo había transferido a los Zhou. Sobre esta doctrina de la legitimidad del poder basado en el orden, la justicia y el progreso, sobre esta doctrina se apoyará todo el poder político posterior cuando necesite justificar tanto la permanencia en el poder como la revolución. Todo intento revolucionario posterior se hará bajo la doctrina Zhou del mandato del cielo. Ahí os he dejado el enlace donde podéis leerla completa. Los Zhou fundan una nueva dinastía y asumen la cultura Shang con el mayor conservadurismo, generando ese modelo clásico en el que se mirará el desarrollo chino posterior. Ahora bien, la dinastía Zhou tiene dos grandes periodos. Un periodo que llamamos de los Zhou occidentales, que va del 1027 al 771, y un periodo que va del 771 al 221, que son los Zhou orientales. El primer periodo, los Zhou occidentales, la dinastía tiene base en el río Wei, que veis que el río amarillo va por aquí arriba, ¿lo veis en el mapa? Se alcanza a ver, el río amarillo va por arriba y el río Wei va por debajo de la meseta. Efectivamente, sí, va por debajo de la meseta del Los, por debajo de la meseta del Los va el río Wei. Bien, pues a lo largo del río Wei, en lo que hoy es Xi'an, la famosa ciudad donde están los guerreros de Xi'an y todo esto, ¿no? Es decir, en la zona de Xi'an es donde los Zhou occidentales fundan su capital, Haojin, y fundan una segunda capital que se llama Luoyang, ya sobre el cauce del río Amarillo, unos 400 o 500 kilómetros a la derecha. Los Zhou occidentales van a tener una hegemonía indiscutida de 75 años. Los primeros 4 gobernantes. ¿Vale? Y a partir de ahí comenzarán a perder poder y autoridad y todas las tierras Shang acabarán fraccionadas, divididas en pequeños feudos ya de transmisión hereditaria y cada vez más independientes del rey Zhou. Sí, como los reinos de Taifa. Como los reinos de Taifa. Al final se termina disgregando ese poder, ¿no? En esos reinos, en esos pequeños reinos. A partir del 771 hay una tribu nómada, los Quanrong, que saquean la capital. Saquean Haojin y matan al rey Zhou. El heredero consigue escapar, se va por el río Wei y consigue escapar hacia Luoyang, sobre el río Amarillo, ¿no? Y ahí intenta recuperar su dinastía, pero es una dinastía que está caracterizada por el declive político, los conflictos, las guerras internas, la guerra civil y sobre todo el declive cultural. Y aquí es la parte que más nos interesa y es donde os pido que os
que os concentréis un poquito más, porque este periodo de los Zhou orientales está dividido en dos grandes periodos. El Chungqiu, que es el periodo que va del 771 al 453, los chinos son tan poéticos para todo, le llaman el periodo de las primaveras y los otoños, ¿no? Que ellos son así, ¿no? Porque es el nombre que tiene un libro, uno de los libros atribuidos a Confucio, que son los Anales de Primaveras y Otoños, y entonces pues recibe este periodo de ahí, el Chungqiu. Este periodo se caracteriza por la multiplicidad de batallas. Están en guerra todos los señores feudales contra todos los señores feudales, y acaban con una descentralización y disgregación completa del poder Zhou en beneficio de una nobleza creciente bajo el modelo de ciudad-estado. A partir de este momento, que es cuando Confucio empieza a escribir, el modelo imperante político es el modelo de ciudad-estado. Si os acordáis, en la misma época es cuando Buda o el Mahavira están haciendo también en India su peregrinación y sus enseñanzas. Y recordaréis que el modelo político en el que Buda o los jainas enseñan también es el modelo de ciudad-estado. Y pueden hacerlo precisamente porque el poder político se ha disgregado. Porque en estas pequeñas ciudades los maestros, los leguleyos, los filósofos pueden ir de un lado a otro, y encima además los pequeños príncipes reclaman la asistencia de estos letrados, de estos filósofos, de estos sabios, a ver si les ayudan a poner un poquito de orden, ¿no? Y a gobernar con un poquito de decencia dentro de cada uno de sus pequeños principados o ducados, ¿vale? Pues bien, este es el momento, este periodo de las primaveras y los otoños, tan similar al periodo hindú que vimos antes, y luego veremos tan similar al fenómeno que ocurre en la Grecia cuando lleguemos allí, es un fenómeno de disgregación de ciudades-estado en la que la gente viaja, comercia, transita de un lado a otro, y en medio de las guerras y enfrentamientos de los distintos reyesuelos, hay un gran campo para la libertad de expresión y de pensamiento en contra de los dogmas o de los intentos de centralización de las castas sacerdotales o monásticas. China transita a lo largo de este milenio hacia una enorme centralización cultural, que se verá finalmente materializada en la dinastía Qing al final, cuando terminen los Zhou y todas estas guerras civiles terminen en la gran matanza que hará la dinastía Qin en el 200, ¿no? Centralizando el poder político completo de China bajo el modelo cultural, y además, no nos engañemos, quemando todos los libros y mandando a presidio a todos los filósofos que no compartían las teorías del gobierno, ¿no? Pero bueno, yo quería señalar simplemente que si China da lugar al esplendor cultural, filosófico, espiritual que se da en este periodo de primaveras y otoños, es coincidente con esta disgregación política. Y quiero señalar, y lo señalaré luego, que cuando el imperio chino se unifica por primera vez en una dinastía única de ámbito territorial total, es al precio de extinguir toda disidencia y todo pensamiento que no coincida con el de la dinastía gobernante. O sea, es decir, eso rompe un poquito con el mito chino que dice, antepone el nosotros al yo, y en este periodo se antepone el yo al nosotros. O sea, el nosotros me estoy refiriendo a la colectividad y el yo al el individuo, ¿no?
Sí, sí, hay una, luego lo veremos cuando estudiemos a Confucio, porque hay una especie de contradicción, ¿no? Confucio pide la unidad cultural y política, pero él no es consciente de que lo que él está enseñando lo puede enseñar precisamente porque hay una disgregación cultural y política. Y que es más, él no es consciente de que en el momento que la unidad cultural y política se dé, sus libros serán quemados. En la primera quema de libros de la historia de la humanidad. ¿Vale? Fíjate, qué paradoja, ¿no? Qué paradoja, que el filósofo pide unidad y resulta que justamente puede hablar y puede pensar gracias a la pluralidad que permite la disgregación política, ¿no? Qué paradoja, ¿no? que tiene la vida, ¿no? Bien, decíamos que este modelo del Chungkyu es el modelo de la ciudad-estado, un señor por ciudad. Y aquí vamos a la parte interesante del asunto. Este periodo no solamente fue un periodo de un enorme despliegue cultural. Durante este periodo aumentó de forma espectacular la alfabetización del pueblo, la libertad de pensamiento y el avance tecnológico. Atención a esto. Se funde el hierro por primera vez en la historia de la humanidad. Recordaréis cuando estudiábamos a Galeano que, que los incas o los mayas, los aztecas no podían fundir nada más que la plata, el oro, materiales que tuvieran, metales que tuvieran puntos de fusión muy bajos. Porque la madera arde a 800, 900 grados. Y la mayor parte de los metales funden por encima de los 1000 grados. Con lo cual, la mayor parte de los metales se pueden trabajar por forja, es decir, a hostias, ¿no? No, no hay más ciencia, no hay más ciencia que un martillo gigante, ¿no? Para manejar el metal. Sin embargo, los chinos, en el periodo del Chungkyu, consiguen fundir el hierro. El hierro, que no me acuerdo a qué temperatura funde. Luego hemos invitado hoy a la sesión a un químico ilustre para que nos explique los entresijos del tema de la fundición, ¿no? Luego le daremos paso con el asunto. El asunto es que se funde el hierro por primera vez, ya veremos cómo, y se le utiliza, como es hierro fundido, es maleable, pero no tiene elasticidad, se le utiliza como aperos de labranza. Daros cuenta que es sorprendente. En el resto de la civilización, en el que se aprendió a manejar el hierro como forja, y además se le incorporó carbono muy rápidamente, el acero, el hierro y el acero fueron descubiertos muy rápidamente y fueron utilizados como arma de guerra. Sin embargo, los chinos no lo van a usar como arma de guerra. Los chinos lo van a usar como instrumentos de trabajo y como aperos de labranza, porque el hierro fundido sirve para esas propiedades, para hacer arados y cosas así. Ahí os he dejado un enlace magnífico que os lo subí el otro día sobre un documental chino sobre los orígenes del hierro. Y aparte de eso, introdujeron unos desarrollos revolucionarios en la tracción animal. Hasta ese momento, los animales se ataban con yugo de cuello. El, los yugos de madera que se le ponían a los caballos o a los bueyes para tirar. El yugo era un problema muy grande, porque salvo que fuera un buey, que es un animal muy robusto, al caballo el yugo lo ahogaba, no le permitía respirar. Y eso hacía que el caballo fuera poco utilizado como animal de tiro. Los chinos inventan el petral de antepecho, inventan la cincha que permite
atar al caballo desde el pecho y permitirle respirar con libertad, y eso es lo que permite sustituir el yugo de cuello y utilizar el caballo en las tareas agrícolas, y con lo cual multiplican por 4 o por 5 los rendimientos de los animales de tiro. Es una gran revolución agrícola. Bueno, hoy hemos invitado a la sesión al famoso doctor en química Alberto Llobat, para que nos explique los misterios de cómo los chinos pudieron conseguir fundir el hierro cuando solo tenían madera o carbón para poder calentarlo. Doctor, por favor. Bueno, vamos a intentarlo. Para empezar, voy a tratar de explicaros un poco por qué fue tan costoso llegar a obtener hierro fundido, dado que otros metales, como los que vemos en la tabla, como son el estaño, la plata, el oro, el cobre, son mucho más fáciles de trabajar debido a sus bajos puntos de fusión. Estas temperaturas se pueden alcanzar con relativa facilidad con hornos convencionales. Sin embargo, en el caso del hierro, que tiene un punto de fusión de 1500 grados, como podemos ver aquí, pues los hornos convencionales ya no resultan tan útiles, de hecho no funcionan. Por otra parte, como bien ha dicho Jorge, los combustibles disponibles utilizados tienen una temperatura específica de combustión, la cual no sobrepasan. En el caso de la madera, pues unos 400, 800 grados, dependiendo de la naturaleza de la madera. Y con el coque pasa algo similar, 800, 1200 grados, dependiendo de la calidad del coque. Además, por si no fueran suficientes problemas ya, en el caso del hierro, este no se encuentra, digamos, de una forma virgen, como puede pasar con el oro, con la plata, que se encuentran en vetas, en muchos casos, se encuentran aislados. Con el hierro pasa algo bastante complejo, y es que cuando extraemos mena de hierro de la tierra, esta aporta muchas impurezas, generalmente, que suele ser arena, cuarzo, una gran cantidad de minerales, aluminio, de todo tipo. Estas impurezas normalmente pueden representar un obstáculo serio para el proceso de fundición del hierro, y es probablemente uno de los numerosos obstáculos con los que en la antigüedad los humanos se encontraron a la hora de llevar a cabo este proceso, ¿no? Y es por lo que resulta tan complicado y costoso. Actualmente, bueno, aquí tenéis una imagen del Alto Horno de Puerto Sagunto. Haceros una idea, mirad qué pedazo de bicho se tiene que llegar a construir para llevar a cabo un proceso de fundición del hierro óptimo. Obviamente estamos hablando ya de un proceso totalmente optimizado en este caso. En China tuvo que ser muy rudimentario y mucho más complicado. Bueno, como podemos ver, en un alto horno tenemos varias corrientes de aire caliente que son insufladas en la parte de la zona baja del horno, en la cual tiene lugar la combustión del coque, que es la reacción 1 que vemos aquí. No sé si veis mi puntero, la verdad. Sí. Vale. Entonces, en esta parte baja tiene lugar la combustión, como os estaba diciendo. Hacemos un poco de trampas insuflando aire caliente, ya que creamos una corriente de aire ascendente que se va enfriando, pero podemos llegar a alcanzar unos 2000 grados con relativa facilidad, utilizando este método de insuflar aire caliente. Por otra parte, el interior de estos hornos está totalmente recubierto por materiales refractarios, capaces de aguantar estas temperaturas tan elevadas sin descomponerse y sin comprometer la integridad del horno, porque unas temperaturas tan elevadas sin unos materiales adecuados implican la muerte del horno enseguida, vamos, prácticamente enseguida. Por otra parte, a día de hoy nosotros sabemos que la adición de piedra caliza, la piedra caliza es carbonato de calcio, resulta ser muy importante en el proceso de fundición para que este tenga lugar con buenos resultados. Como os decía antes, primero tiene lugar la combustión del coque. Se generan gases como son el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, los cuales van a reaccionar con los óxidos de hierro de la mena, reduciéndolos, una reducción que los químicos llamamos redox, pero ahí no vamos a entrar, ¿vale? El caso es que se genera el hierro sólido y este cae por el horno, y conforme cae y la temperatura va incrementándose, se funde, quedándose fundido en lo más bajo del horno, ya que es un material muy denso. También es cierto que el carbono también puede reducir el hierro, pero normalmente lo que ocurre a esas temperaturas es esto. Por otra parte, os he dicho que adicionar caliza es importante, pero ¿por qué? Vamos a ver, no me estás diciendo que el hierro tiene impurezas, ¿por qué le echas caliza, tío? Lo estás complicando todo.
Esto tiene su explicación. Y es que, en primer lugar, este carbonato de calcio va a descomponerse térmicamente en el horno, dadas las elevadas temperaturas que hay en el mismo, generándose óxido de calcio o cal viva. Seguramente lo conoceréis todos como cal viva mejor. Esta cal viva va a reaccionar con estas impurezas sólidas que están presentes en la mena de hierro. Estas impurezas sólidas obviamente van a estar abajo del todo del horno, es decir, con nuestro hierro fundido, y van a suponer un problema para separar el hierro de ellas. Pues bien, lo que hace la cal viva es reaccionar con ellas a esa temperatura, y lo que hace es generar silicatos o aluminatos, que son los productos de reacción que se ven aquí abajo, aquí, los cuales son líquidos. Son líquidos y menos densos que el hierro, por lo que van a flotar sobre él. Una vez esto ocurre, el hierro se va a quedar solo. Ya está fundido y ya podemos, pues, o bien quitar la boquilla de abajo del horno y sacar el hierro, o sacar la escoria por otra parte, que es lo que se suele hacer. Vale, esto está muy bien. A día de hoy está muy claro cómo funciona todo. Pero ¿cómo los chinos, sin disponer de toda esta tecnología, de todo este conocimiento, fueron capaces? Esto es muy curioso, ¿eh? Yo cuando lo estaba leyendo estaba alucinando. Bueno, el caso es que, en primer lugar, en el territorio chino, al parecer, hay una gran abundancia de mena de hierro. Normalmente la coloración roja del suelo implica la presencia de óxidos de hierro. Y pues mira, se da el caso de que en China es extremadamente abundante, de hecho es una materia excedente. Por otra parte, hay una montaña, la montaña de hierro en China, en la cual hay una gran abundancia de bauxita. Yo no sé a ciencia cierta si este mineral va asociado al hierro. Generalmente, quiero decir, no sé si van juntos en la naturaleza, es posible, pero no lo sé. El caso es que cuando los chinos extrajeron la mena de hierro de estas montañas, la extrajeron con bauxita. Y da la casualidad de que este material tiene propiedades refractarias. Si recordáis lo que os he dicho antes sobre los materiales refractarios, ayudan a mantener temperaturas elevadas en el horno y a que éste no se destruya. Bien, yo diría que, usándose adecuadamente este material con propiedades refractarias, se podrían construir hornos un poco más sofisticados, capaces de soportar ya estas temperaturas, si el ingenio lo permite, que estamos viendo que esta civilización, pues obviamente ingenio tenían de sobra. Y bueno, para terminar, os he dicho que es importante utilizar caliza para obtener el hierro fundido de una forma óptima. Pero claro, ellos no sabían esto, no utilizaban caliza. Ellos lo que utilizaban, o lo que al parecer utilizaban, eran huesos humanos o de animales. Teniendo en cuenta lo turbulento que fue este periodo, no me extrañaría que fueran huesos humanos. Pero bueno, si tenemos en cuenta que unas 2/3 partes de los huesos de los vertebrados son carbonatos de calcio, podemos plantearnos la idea, ¿no?, de sustituir esta piedra caliza por los carbonatos de calcio. Sin embargo, bueno, es que claro, esto Jorge no lo ha contado, a mí me lo comentó, lo del mito este de la Virgen del Horno, de una chica joven que se tiró al horno para salvar a su padre herrero. Esto lo estoy contando muy rápido, pero bueno, el caso es que de aquí deriva la idea de usar huesos, ¿no?, en los hornos. Y nada, esto básicamente, yo qué sé, no es suerte, porque no lo considero algo que digas, uy, qué suerte han tenido estos tíos, no, porque obviamente tuvieron que pensar y tuvieron que llegar a conclusiones, pues que, bueno, en esa época seguramente no serían fáciles de sacar. Y nada, bueno, para terminar esto, me ha encantado, la verdad, estudiar esto, aunque sea brevemente, y espero no haberos dado mucho la chapa. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Gracias, muy bien contado. Gracias, Alberto. De verdad, ha estado fenomenal. Nada. Bien. Bueno, todo esto viene a cuento de qué. A cuento de que en el documental que os pasé, los chinos cuentan que hay una ciudad donde está la montaña de hierro esta de la que hablaba antes Alberto. Hay una ciudad en la que todos los años se celebra una romería. Se hace una fiesta y es la fiesta de la Virgen del Horno, ¿no? Y nadie tenía muy claro, todo el mundo preguntaba, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué se festeja? No, porque es que estamos muy contentos por la Virgen del Horno, ¿no? Y todo el mundo a beber, a bailar, ¿no? La Virgen del Horno. Entonces, bueno, pues hay unos investigadores chinos que empiezan a investigar, a ver esto de la Virgen del Horno, de dónde viene, y hay un mito, una tradición, que dicen que en la antigüedad había un toro muy malo que atacaba a la gente, un toro de hierro que era terrible,
que atacaba a la gente todas las noches, y entonces el emperador llama a los herreros del pueblo y les dice, venga, tenéis que capturar al toro y fundirlo, ¿vale? Y os doy no sé cuántos días para que fundáis al toro. Y si no fundís, y si no conseguís terminar con el toro, os mato a todos. Así que poneros las pilas que tenéis que acabar con el toro. Y los herreros se pasan todo el tiempo tratando de fundir al toro y no hay manera de fundir al toro. Y en el último día, la hija de uno de los herreros, muy apesadumbrada, pobrecita, porque iban a matar a su padre, no puede soportar el dolor y se arroja al horno. Y cuando ella se arroja al horno, el toro se funde. Y entonces la gente desde ese momento celebra la fiesta de la Virgen del Horno como un monumento literario a la fidelidad filial, a la fidelidad paterno-filial y al amor de la hija por el padre que da su vida, bla, 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 bla. Bueno, pero los investigadores chinos dicen, no, hombre, no puede ser, esta historia no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es más, la pregunta es, ¿por qué razón el toro se funde cuando cuando la niña se echa al horno? Y el doctor Llobat nos lo acaba de explicar, porque Los huesos. incorpora calcio a la mezcla y ¿cómo es la palabra? Produce un efecto catalizador, ¿no, Alberto? Es decir, baja la temperatura, baja el punto de fusión del hierro, ¿no? Sí, además también te separa las impurezas. Es decir, tú tienes una mezcla ahí horrible y te ayuda a separarla. Digamos que te lo hace todo más limpio, además, también. Claro, qué bien, qué bien. Bueno, ¿de dónde? Moraleja, porque en todos los cuentos chinos hay que sacar siempre hay que extraer una enseñanza. No despreciemos los sacrificios humanos. También te tengo que decir, se podría haber hecho con conchitas del mar, que también tienen carbonato de calcio, pero oye. Sí, pero no sería tan espectacular, ¿no? Eso está claro, sí. A ver, yo estaba queriendo compartir pantalla, a ver, otra vez volver al texto, pero no lo he conseguido. A ver, compartir pantalla, aquí. Ahora sí. Vale. Gracias, Alberto, has estado muy grande. Seguiremos abusando de vuestros conocimientos. Quieras. Bien, decíamos que se funde el hierro por primera vez en esta época de primaveras y otoños, y se revolucionan los instrumentos de labranza. El segundo periodo, que es el periodo Shangguo, que va del 453 al 221, es un periodo especialmente duro para la población china. De hecho, no en vano, el otro era primaveras y otoños, ¿verdad? Muy poético. Este se llama periodo de los reinos combatientes. Como veréis, aquí se acabaron. Sí, aquí se acabaron los eufemismos y las metáforas, ¿no? Sí. Periodo de los reinos combatientes. Inversamente a lo ocurrido en el periodo de Chungqiu, durante este periodo de los reinos combatientes, algunos señores de la guerra consiguen ir consolidando el poder y los procesos de anexión y dejan de llamarse duques y empiezan a utilizar los apelativos de reyes. Durante este periodo proliferó el uso del hierro, que reemplazó al bronce como maquinaria de guerra. Se generalizó el amurallamiento de las ciudades, lo que os da la pista del nivel de violencia. Recordemos la situación en Mesopotamia 1000 años antes, ¿no? De lucha sin cuartel de ciudad contra ciudad, y el amurallamiento de todas las ciudades. Aquí se generaliza el amurallamiento de las ciudades y comienza la construcción de la Gran Muralla China.
ese gigantesco espectáculo arquitectónico que sabéis que junto con las pirámides de Egipto es lo único que se puede ver desde que se distingue, ¿no? Desde la luna, ¿no? A simple vista desde la luna, ¿no? Comienza la construcción de la muralla china para proteger a los nuevos estados de los nómadas del norte. Los nómadas del norte siguen desde Mongolia asediando las pequeñas ciudades civilizadas chinas, y se construye esta gigantesca muralla para tratar de frustrar los ataques de estos nómadas. Y con todo, el comercio se multiplica, son los signos de la época, aparece la moneda acuñada y los mercaderes comienzan a ganar poder político. Junto con el comercio, los mercaderes empiezan a ganar dinero, a ganar valores de cambio que poder ofrecer a sus príncipes, y esos valores de cambio puestos en manos de los príncipes exigen retribución, y la retribución que exigen es poder político, capacidad de decisión. Estamos en una época en la que la guerra cambia de sentido. La guerra de los príncipes, los aristócratas, los señoritos a caballo, los héroes, da lugar a la nueva guerra de infantería. Los carros de guerra caen en desuso y se consolidan la infantería y la caballería. Igual que vimos en Mesopotamia y en Egipto, el caballo comienza a utilizarse para jinetes, y es un concepto de guerra radicalmente nuevo. Pero no solamente cambia la guerra, cambia el comercio y cambian los gobiernos, el pensamiento chino se dispara. Y el pensamiento chino evoluciona hacia lo que la tradición ha conocido como las 100 escuelas del pensamiento, entre las que destacan, y vamos a estudiar, el confucianismo, el taoísmo, y posteriormente, en época ya de la dictadura de la dinastía, vendrá el leguismo, también luego vendrá el moi. El periodo Zhou en su conjunto se puede considerar la edad de oro de la filosofía china. Es el mundo clásico en el que todo emperador que se respete se mira, y se caracterizó por la amplitud de ideas y por el desarrollo y discusión libres, y el papel que adquirieron los eruditos itinerantes, sabios, filósofos, políticos, militares que van de ciudad en ciudad buscando empleo, eruditos itinerantes como consejeros de guerra, de gobierno o de diplomacia. Todo esto acabaría en el 221. En el 221, la dinastía Qing completa la unificación de China, le gana en una guerra sangrienta a todos los reyesuelos y aspirantes a reyesuelos que había en toda la contornada, y da inicio a la gran dinastía Qing, que durará del 221 al 206. Y ahí comienza la purga de toda idea discrepante. Hablar de la muralla china, no podíamos hacerlo sin poner una foto, ¿no?, de la muralla china. Es un monumento descomunal de la arquitectura. Nada equivalente hay en toda la humanidad. Lo hay a otra escala. A esta escala es algo absolutamente único. Y si os hacéis una idea del mapa, aquí tenéis un mapa. A ver si puedo ampliar. Voy a ampliar el dibujo. Aquí tenemos en el mapa, a lo mejor en la imagen en pantalla no se ve con claridad, pero bueno, lo tenéis en el PDF. Aquí tenéis en la gráfica inferior, tenéis por colores los distintos momentos históricos en los que fueron construidos. Como veis, la amarilla, que son las protecciones, las protecciones urbanas más importantes, pertenecen, digamos,
a los Wei, Shao, Qing y Yang de la quinta, cuarta y tercera centuria. El rojo pertenece ya a la segunda y primera centuria. A la segunda y primera centuria ya es la dinastía Qing y luego la dinastía Han, ¿no? Primera y segunda centuria ya es el rojo. Como veis, el rojo ya prácticamente ocupa todo el norte de China. Y luego tenemos ya pequeños amurallamientos, bueno, pequeños a escala del mapa, quiero decir, pero son kilométricos, ¿no? Pequeños amurallamientos en las ciudades y en las regiones principales del norte, ya a lo largo de nuestra era, ya en la era posterior al año cero, ¿no? Bien, pues como veis, la construcción de los amurallamientos en China fue una política de Estado milenaria, desde los reinos, desde el periodo de las primaveras y otoños en adelante, fue una política de Estado el conseguir estos amurallamientos cada vez más grandes, largos y duraderos. Aquí tenéis el símbolo del confucianismo. Es una campana, es un badajo de madera con el que se anuncia el despertar. El cielo instruirá al maestro como una campana de badajo de madera para despertar a todos al camino. El objetivo del maestro es el despertar. Confucio, el maestro Kong, vivió aproximadamente entre el 550 y el 479. Confucio creía que la dinastía Zhou era el modelo sociopolítico ideal. Y consideró que ese modelo sociopolítico basaba su capacidad, su poder, en el orden social. Y ese orden social se apoyaba en el respeto que tenía que tener la gente a las funciones de cada uno dentro del país. Este es un modelo muy parecido al platónico, ¿vale? En el que cada personaje, cada individuo, cada ciudadano tiene una función. Tiene una función. Confucio creía que el orden social dependía del respeto sin restricciones a la función, a la misión de cada uno dentro de la sociedad. Deja que el gobernante sea gobernante y que el súbdito sea súbdito. Ahora bien, Confucio era un Zhou, venía de una dinastía Zhou. Por tanto, como contrapartida a que el gobernante sea gobernante y el súbdito es súbdito, tiene que respetarse el mandato del cielo. El rey ha de ser virtuoso para poder gobernar legítimamente. Y Confucio pensaba que esa virtud tenía que sostenerse en valores éticos. El ideal de Confucio era el caballero, la persona superior, el Hunzi. Ese es el ideal al que todo chino tenía que mirar y buscar la perfección y el reflejo en ese ideal. El confucianismo primitivo, tenemos que recordar, no es una religión. La filosofía. Hoy lo es. El confucianismo no. Era una filosofía política. Una ética y una filosofía política. Un conjunto de pautas de comportamiento destinadas a lograr el gobierno perfecto y la armonía social de acuerdo a esa cosmovisión de la época, religiosa y política, y al modelo clásico Zhou. Para Confucio, las deidades que hay, las deidades soberanas dentro del modelo religioso chino, son el cielo, o el señor de lo alto, Tian, y la tierra. Ambas deidades representan respectivamente dos fuerzas universales, el yin y el yang. El yin, el eslabón fuerte, masculino, y el yang, el absoluto débil, femenino. Dos elementos opuestos, pero complementarios. Dos elementos opuestos, pero complementarios. Tian
era una divinidad de la dinastía Zhou, que tras la derrota de los Shang, se asimiló al Shangdi de los Shang. Recordemos que los Shang se veían en el Shangdi, que era el dios Sol. Desde entonces se llamó hijo del cielo al emperador. Según el mito, el cielo ordenó el universo de manera jerárquica. Esto os sonará de la Mesopotamia, y os sonará, en fin, os sonará de cualquier monarquía que legitima su poder en un mito cosmogónico. El cielo ordenó el universo de manera jerárquica y lo dividió entre los que tenían fuerza, los yin, los nobles, y aquellos que tenían fuerza yang, los viles. Tenemos a los nobles y a los viles. Por lo que la sociedad se compone de forma natural y por mandato del cielo, de autoridades y subordinados, de forma tal que todo individuo siempre es débil respecto a un superior y fuerte con respecto a un inferior. Todos los individuos son fuertes con respecto a alguien y débil con respecto a alguien. El emperador también, ¿eh? En la cúspide de la jerarquía está el emperador, el hijo del cielo, que media entre el Señor de lo alto y los hombres para hacer cumplir la voluntad celestial. Como gobernante, el emperador debe comportarse con su responsabilidad, que es la de ser el máximo depositario de China de 5 virtudes: el amor al prójimo, Ren; la rectitud, Yi; la cortesía y los buenos modales, Li; el estudio y la sabiduría, Si; y la honestidad, Xin. Cumplir y hacer cumplir este mandato constituye el noble camino o Tao, concepto que luego veremos comparte con el taoísmo, gracias al que un hombre se convierte en caballero o noble, Hun-Si. Si el gobernante no recorre esta senda virtuosa, sus funcionarios pueden, y yo me pregunto, deben, además de poder, sustituirlo por otro que sí lo cumpla y sea justo con la sociedad. No vais a ver nada parecido en Hobbes, ¿eh? En la filosofía occidental no vais a ver ninguna teoría de la revolución tan diáfana como esta, hasta bien cerca nuestro, ¿eh? Es muy sorprendente que los chinos manejaran desde época Zhou un concepto de la legitimidad del poder asociado con la misma fuerza a un concepto que permita criticar y poner en tela de juicio el poder constituido. Pues bien, si estas son las virtudes del monarca, las virtudes del príncipe, cualquier ciudadano en la jerarquía tiene también sus virtudes, que son muy similares. El siguiente nivel de la jerarquía es el padre de familia, que es yin con respecto a su mujer y sus hijos, que son yang, lógicamente. Su misión, la misión del padre de familia, perdonad las chicas, estamos en una sociedad patriarcal, su misión es cumplir, inculcar y hacer cumplir las 5 virtudes a sus dependientes y descendientes, enseñándoles el respeto a la autoridad, a los antepasados y la pasión por el conocimiento. De donde, y esto es lo importante, para todos los seres humanos y más allá de la clase social, la sabiduría es el camino y la vía para construir una comunidad justa y armónica. Y ese camino empieza por el perfeccionamiento de cada individuo. No es delegable. En resumen, las enseñanzas de Confucio pueden condensarse en buena conducta en la vida, de acuerdo a las virtudes de tolerancia, bondad, benevolencia, amor al prójimo y respeto a los mayores y a los antepasados; buen gobierno, con caridad, justicia y respeto a la jerarquía; cuidado de la tradición y estudio y meditación. Si el príncipe es virtuoso, lo serán los súbditos. Ya podría aprenderlo. Los de ahora. Ya podría aprenderlo el nuestro, ¿verdad?
Si el príncipe es virtuoso, lo serán los súbditos. Por lo que Confucio confiaba en que algún príncipe, pobre Confucio, siguiera sus indicaciones y sus principios de buen gobierno. ¿Cuáles eran estos principios de buen gobierno? Amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios necesarios para la vida cotidiana. No es marxista, pero algún ramalazo hay por ahí. Servir con soberano respeto al cielo, al primer dominador. Esto demuestra que el soberano también tiene que rendir sumisión y cuentas a Dios, aunque es verdad que no vale, no es lo mismo, ¿no? Tercero, cultivar la virtud personal y buscar en esa virtud la perfección. Observar siempre el sendero del justo medio, tanto en la vida privada como en la pública. Tener presente las inclinaciones del ser humano, ser realista, diríamos hoy, tanto las que proceden de la carne, que son peligrosas, como las que proceden de la razón, que son débiles y fáciles de perder. Y practicar los deberes sociales con benevolencia, lealtad, respeto y reciprocidad, donde el superior tiene obligación de protección y el inferior obligación de lealtad y respeto. Es el pacto feudo-vasallático que nosotros conocemos en la Edad Media, ¿no? Estos deberes sociales son entre el gobernador y ministro, entre padre e hijo, entre marido y mujer, entre hermano mayor y hermano menor, entre esclavo y dueño. Y por último, tener por fin de toda acción la paz universal y la armonía general. De más está decir que pocos príncipes habría que seguirían las lecciones de Confucio. Sea como fuera, se transformó en un clásico y en un clásico peligroso. En el 221 la dinastía Qin suprimió su filosofía en favor de la escuela legalista. La escuela legalista es una especie de positivismo jurídico que viene a decir que es bueno lo que el rey ha dicho y es lo que está escrito en la ley, y al que no lo diga pues le cortan la cabeza y hemos acabado con la discusión, ¿vale? La ley está, como decía Cospedal, la ley está para cumplirla, diría la escuela legalista, ¿no? En el 221 la dinastía Qin suprimió su filosofía en favor de la escuela legalista y ordenó la quema de todos sus libros. Hasta ese extremo llegaban los Qin. Dice la leyenda que sobrevivió una copia entre las paredes de la casa de un erudito. Por cierto, me suena a los libros de Barcarrota, que ya nos los contará Antón otro día, que aparecieron también escondidos en las paredes falsas de una casa y se salvaron de la quema y de la Inquisición. No obstante, no se pudo recuperar las enseñanzas de Confucio hasta 150 años después, cuando la dinastía Han retomó el confucianismo y lo transformó en corriente oficial. Y a partir de entonces el confucianismo fue la filosofía más popular en China hasta el movimiento estudiantil del 4 de mayo de 1919. Y yo creo que lo dejamos aquí. Y el viernes que viene continuamos con los herederos del confucianismo y con el taoísmo. El taoísmo. Que es algo el taoísmo, esto sí que... del mayor interés. Bueno, seguimos el viernes que viene, compañeras. Vale, buenas semanas. Feliz fin de semana. Adiós, familia. Adiós.